Me vas a tener que decir ese speech mágico que utilizas para que todos los propietarios te digan que sí. ¿Qué va, tío? Si tampoco tienes que decir nada. O sea, si es que lo que hacemos es un win-win. O sea, no... Es que es muy difícil que me diga que no. Pero hay respecto a otros activos que no ha subido, ¿no? Como el oro, ¿no? Habéis nombrado, creo, Sí. o algo así. ¿Eso hace que los inmuebles sigan siendo el mejor activo posible? ¿O hay activos que funcionan mejor incluso que los inmuebles? Yo creo que todo está bien, o sea, creo que realmente los inmuebles es una pata importante. Nosotros hemos conseguido una cosa que durante todos los años que hemos trabajado en otras empresas no se hacía, que es que los clientes nos llamen a nosotros. Y la verdad lo hacemos todo con marketing digital. O sea, se podría sacar antes a un ocupa de una habitación Sí, claro. que de una casa. También es verdad que es sentido común, al fin y al cabo, que te ocupen una habitación, pues claro, ten en cuenta que ya no es solo la persona que se ha quedado dentro de la habitación, es que estás conviviendo con más gente. Entonces, Tienes zonas comunes. claro, son muchas veces los otros inquilinos los que no quieren tener a esa persona ahí, entonces no es lo mismo. Has comentado lo de 11 meses y 30 días, porque esa es la diferencia. O sea, no podrías estar un año completo. Según cómo está regulado todo, normalmente cuando pasas de un año ya dejaría de ser un alquiler temporal, entonces ya entrarían otras condiciones o se puede malinterpretar el tipo de contrato. Eso sí, solo lo necesitas si haces reservas online, como es nuestro caso. Exacto. O sea, si tú tienes un alquiler por habitaciones y lo haces en físico todo y te pagan a ti, hacen transferencia y más, no te hace falta. En todo este mundo, vosotros lo sabréis, en cuanto que tú metes que se pague antes y demás, aparecen los estafadores. ¿Cómo se distingue? O sea, este número, por ejemplo, ayudaría a distinguir una estafa de un anuncio real. Creo que ayudaría a controlarla. Tú ten en cuenta que esto está más hecho para separar eso, para que realmente quién se está aprovechando a lo mejor de hacer alquiler turístico sin que tenga licencia, por ejemplo. Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Iván y Fran de Imperium Home, que es una inmobiliaria encargada de la gestión de alquileres. Son expertos inmobiliarios, por lo tanto, hoy vamos a hablar mucho del sector inmobiliario, de la situación que atraviesa ahora mismo España, que es un poquito delicada, y tenemos a nuestro experto en esa materia. Así que nada, va a ser súper interesante y vamos al lío. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Chini? ¿Cómo estás? Bien, mira, estrenando formato. La verdad que nunca había hecho entrevista a tres. Es Muy una bien. cosa que va a ser nueva. Espero que tenga buena aceptación. Seguro Y que bueno, a ver si por lo menos sale bien lo que es Yo creo que sí. la producción, la postproducción y demás. Y nada, chicos, bueno, lo primero, lo prometido es deuda. ¿Cómo está España? ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa con el sector inmobiliario? ¿Y qué pasa para que cada vez vosotros que gestionáis alquileres, los alquileres sean más y más inalcanzables? A ver, sinceramente, tampoco vamos a decir nada del otro mundo, pero todo el mundo es consciente de que hay una escasez de vivienda brutal en España. Hemos pasado de construir 300.000 viviendas a no construir una mierda en cuestión de nada, de 10, 11 años, 15 como mucho, desde la crisis de 2007. Y pues bueno, a ver, sinceramente yo pienso, o sea, sí que hay una crisis de vivienda, pero si te empiezas a plantear ciertas cosas, como por ejemplo que, pues tío, la vivienda en España para cualquier otro europeo es un regalo. Sin embargo, para un español medio no, porque no puede permitirse comprar una vivienda. Entonces son cosas que eso te hace también recapacitar, porque tío, si realmente la vivienda está cara, ¿por qué para el resto de europeos no? Claro, al principio porque ellos tienen un rent per cápita, ¿no? Ahí está el tema. Que Si bastante. tú comparas la renta por cápita europea o española, ahí te darás cuenta de la diferencia que tenemos. Claro. Y eso, ¿cómo se soluciona? Porque claro, la gente lo que pide es bajemos los alquileres, pero también se podría solucionar aumentando la renta per cápita de España y provocando que haya mejores puestos de trabajo y sobre todo mejor pagados. Ya, pero aquí en España siempre vamos con lo mismo, tío. Ponemos tiritas, que si, pues bono alquiler, joven y demás, pero no son soluciones serias. Porque no puedes hacer soluciones cortoplacistas, tienes que mirar un estudio y hacerlo, pues mínimo a 10 años, construir 200.000 viviendas, pero se tendrían que poner ya. Pero ya, realmente no ya, deberían haberse puesto ya hace años. Te pones a construir 200.000 viviendas anuales y 100 destinadas a vivienda social. Y siendo un mercado que está tan en auge ahora mismo, que incluso se habla de que hay burbuja, que luego tocaremos ese tema, a ver vosotros qué pensáis, como estáis ahí metidos en el sector. Pero, ¿cómo nadie se mete a construir? Se supone que es un negocio rentable y se supone que, ante la escasez que hay, debería ser casi un tiro hecho. Sí, a ver, no incentivan ahora mismo a la gente que tiene que hacer esas cosas, como por ejemplo los empresarios, no hay un incentivo real para poder invertir más en vivienda, luego no se liberan suelos todo lo que se debería. Es decir, se está bloqueando a esas personas que traen el dinero y que invierten en aumentar la oferta
no se está haciendo realmente un buen trabajo. Entonces, como no se incentiva a ese tipo de público, se está estancando, la oferta baja y es lo que comentábamos. Además, es que si lo comparas, las viviendas que se estaban construyendo en años como 2007, 2008 con lo que se está construyendo ahora no tienen nada que ver. O sea, ahora se está construyendo 3 veces menos de lo que se construía en esa época. Madre que mía. pasó justamente lo contrario. Había más oferta y bueno, fueron más cosas porque también fue una crisis hipotecaria. Pero para que veas dónde hemos ido a parar. Entonces, Hemos pasado de una masificación a no construir una mierda. Exacto. Y el problema es, no lo sabe nadie. Exacto. Y luego realmente también es lo que tú dices, sí que es verdad que también aquí con respecto a Europa, por ejemplo, los salarios no van acorde, pero realmente la vivienda, si lo comparas con reservas de valor, como por ejemplo es el oro, no ha subido tanto. O sea, realmente está como más equiparado. Lo que pasa es que los salarios no se han incrementado lo que deberían de haberse incrementado, como ha pasado en otros países de Europa. Es decir, aquí el dinero es como que vale menos, porque cada vez nos pagan menos, la inflación se nos come y estamos teniendo un problema. Esos son muchos factores, es oferta, es los salarios. Y claro, ese cúmulo de cosas nos ha llevado al punto en el que estamos ahora. Claro, y vosotros, por ejemplo, que tenéis un trato cercano con tanto propietarios como inquilinos, como gente que quiere invertir simplemente en inmuebles, ¿qué soluciones aportáis o qué intentáis hacer para que todo esto que la gente ve que es un problema social real, pues intentar ayudar en la medida de lo posible? Claro, a ver, nosotros en nuestra empresa atacamos un nicho concreto y nosotros lo que hacemos es alquiler por habitaciones. Pero al final no deja de ser aumentar esa oferta de la que estábamos hablando. Entonces, lo que estamos haciendo es coger viviendas que ahora mismo no se podrían habitar, de propietarios que no se pueden permitir una reforma, no se pueden permitir amueblar, poner en marcha esa vivienda. Nosotros cogemos esos pisos, los amueblamos, los reformamos, le pagamos al propietario un alquiler, digamos, para paliar los problemas que también hay en España de la seguridad de cara al propietario, porque ahora mismo, seamos realistas, el propietario no está muy protegido de cara a Eso poder es de los alquilar. mayores motivos que tiene la gente cuando Exacto. los contrata, ¿eh? Exacto. Viene de malas experiencias o... Pues sí que es verdad que cuando se ocupa una casa, a ver si vas a comparar los casos reales que hay con los que a lo mejor podría haber habido de pues viviendas que ocupan de banco y demás, hacen más ruido las ocupaciones, pero es que es real. O sea, si al final proteges a una persona que te puede dar problemas, entiendo lo que te Claro, quiero eso decir. siempre lo digo yo, que al final luego cuando lo miras en porcentaje o en casos reales, a lo mejor no son tantos, pero hacen Claro. mucho ruido. Y todos tenemos algún amigo, algún conocido, Sí. o que le han ocupado a él, o que conoce que le han ocupado a un familiar, o algo siempre muy cercano que nos hace siempre estar con el ay, a ver si me va a pasar a mí. Claro. Exacto. Y eso es lo que ha incentivado también a lo que estamos haciendo nosotros y no deja de ser eso, poner más viviendas en el mercado. Porque también es verdad que hay muchas viviendas vacías que no están haciendo nada y que muchas veces pues ese propietario o no entiende o no tiene tiempo tampoco para estar ahí haciendo eso, porque eso al final también te quita tiempo y tienes que tener ese conocimiento para hacerlo. Entonces atacamos ese problema en concreto. Y es lo que estamos haciendo. Al final es un pequeño aporte dentro de todo el ecosistema del sector inmobiliario. Claro, pisos que a lo mejor se podrían quedar cerrados, que la gente pues Claro. no quiere correr esos riesgos y decide, pues mira, pongo una alarma Claro. y ya cuando se pase todo esto, que cambie de gobierno o lo que sea, si cambia alguna ley, ya decidiré lo que hago. Pero nosotros incentivamos a esas personas que por lo menos saquen esas viviendas a mercado y que gente que a lo mejor no se puede permitir pagar 1.500 euros de alquiler, sí que pueda por lo menos estar en una habitación y que tenga un techo. Claro, el problema es que, claro, vamos como abocados, ¿no?, a vivir en habitaciones. O sea, al final, como no hay construcción y como no hay dónde meterse por tema de precio, de oferta y demanda, al final, claro, lo que nos toca es ampliar la oferta a base de reducir tamaño. A ver, me repito lo de antes. Conforme va saliendo problemas, van sacando tiritas y tonterías. Por ejemplo, ahora vi hace poco que habían sacado unos 100 millones de euros, no, perdona, 100.000 viviendas de alquiler asequible. Y dices, hostia, se han gastado 2 millones de euros en viviendas de alquiler asequible. Y luego te paras a leer lo que es el artículo entero y dices, no, son 2 millones para crear a lo mejor una plataforma para poder acceder a esas viviendas. Y dices, tío, podrías hacer una colaboración con plataformas como Idealista, Fotocasa, Vital, cualquiera, y ahorrarte ese dinero y meterlo realmente en lo que hace falta. Pero nada, son siempre tiritas, parches que no llegan a nada. También es verdad que la gente cada vez quieren vivir todos más en el centro Sí. y aunque quisiéramos construir más, hay puntos en los que ya no se puede hacer más vivienda. Entonces, a ese problema, la única solución es que una vivienda puedan vivir más personas, porque no hay forma posible física de poder construir viviendas donde ya no hay espacio para poder crearlas. Entonces, al final, la tendencia que hay en muchos países de Europa, por ejemplo,
incluso también en Estados Unidos, por ejemplo, como en Londres, es que mucha gente está acostumbrada a vivir en habitaciones porque igual por su trabajo, su circunstancia en especial, tiene que estar cerca del trabajo o quiere vivir ahí y la única opción que tiene es una habitación, por precio también, lógicamente. En muchos países de Europa también lo que están haciendo es masificar más la periferia y digamos que agrandan lo que es la ciudad. El centro siempre va a ser el mismo, pero coño, si al final extiendes transporte público y la periferia sigue construyendo, pero claro, si no se hace nada. Sí, lo que se dice, ¿no? Que ahora las provincias son también los pueblos más limítrofes. Aquí, Sí. por ejemplo, estamos en Aldaya, que para el que no sea de Valencia, Sí. pues es un pueblo que está a 3-4 kilómetros de Valencia y que al cerquita. final, o sea, tanto con medios de transporte como en vehículo propio llegas en 10 minutos a Exacto. Valencia. O sea que hay muchas ciudades que ya todo eso se considera que es parte también del centro, porque claro, porque Eso es, por acceso y por Sí. cercanía están ahí. También es verdad que es lo que estáis diciendo, claro, queremos vivir todos en el centro, que eso está muy guay. No se puede expandir más. Entonces solo se puede o hacia arriba, hacia la vertical, o empezar a crear nuevos espacios como son las habitaciones. Luego hablaremos de cómo lo hacéis vosotros. Me gustaría saber el proceso, desde que no tenéis nada hasta que encontráis un piso, tenéis que hablar con el propietario, tenéis que reformar y conseguís tener los inquilinos. Todo ese proceso me gustaría que luego lo desgranáramos un poco más, pero me gustaría saber cómo es ese momento en el que vosotros decís, ostras, aquí hay un problema, nosotros podemos aportar una solución y queremos empezar a ayudar a la gente y a generar este tipo de ofertas. Aquí lo que hemos visto es el problema que hay, los miedos que tienen los propietarios, que es lo que más nos ha incentivado a hacer lo que estamos haciendo, y vemos que hay un problema y la solución es darle más garantías a ese propietario que tiene miedo a ejecutar, es decir, a poner en alquiler una vivienda. Entonces ahí aparece lo nuestro. Esto es algo que en otros países y en otras zonas ya se hace. Por ejemplo, en Estados Unidos es algo muy habitual, pero que aquí en España todavía no había llegado. Aquí todavía con más razón, por lo que te digo, porque estamos atacando a ese propietario que tiene dudas. Entonces, es un servicio que a día de hoy mucha gente no lo conoce, nos estamos dando a conocer pues, a través de redes sociales, en podcasts como este, porque ya te digo, o sea, es un servicio que tú cuando lo explicas y cuando le dices realmente lo que estás haciendo y la persona lo entiende, yo me he visto, creo que nadie me ha visto que me haya dicho que no, porque al final aquí gana el propietario, gana el inquilino, ganamos nosotros, o sea, es un win-win, aquí ganan todos. Claro. Porque nosotros le acomodamos esa vivienda, creamos un espacio, digamos, estético y práctico para el inquilino y a la vez nosotros también estamos generando trabajo. Claro, me vas a tener que decir ese speech mágico que utilizas para que todos los propietarios te digan que sí. ¿Qué va, tío? Si tampoco tienes que decir nada. O sea, si es que lo que hacemos es un win-win. O sea, no... Es que es muy difícil que me diga que no. Claro, si tú ahora mismo, es que te pongo un ejemplo, tú ahora mismo, es que no hay un speech como tal, porque tú ahora mismo tienes una vivienda, ¿vale? Igual en tu caso sí, pero como te digo, hay gente de todos los tipos y hay gente pues que igual tiene su trabajo, uno es camarero, el otro tiene un restaurante y no puede estar dedicando tiempo en estar haciendo esas adecuaciones en la vivienda o no quiere dedicar tiempo, no quiere dedicar dinero, entonces ahí aparece nuestra figura. Entonces, claro, cuando nosotros ofrecemos eso y te digo, mira, a partir del mes que viene vas a estar cobrando la renta fija y no vas a tener que preocupar. Es que qué mejor speech que eso, que tener la seguridad de cobrar todos los meses. Que simplemente con eso ya la mayoría de gente dice, ¿dónde tengo que firmar? Claro. A lo mejor tu piso lo puedes alquilar por 1.500 y nosotros te pagamos, yo que sé, me meto 1.350. Dices, vale, son 150, pero es que no me encargo de nada. Claro. Lo amueblan, se preocupan de los inquilinos, lo van a reformar, si hay algún problema se van a encargar durante 5 años de arreglarlo. Se estropea la caldera, ellos apañan. Se estropea yo qué sé, lo que sea. Nos encargamos de todo. Y yo siempre pongo el ejemplo de la tortilla de patatas. Si tú te haces una tortilla de patatas en tu casa, siempre te va a salir más barata que si vas a salvar a Ahí cocinarte. O sea, a que te la hagan, ¿no? Lógicamente, pues te la van a servir en el plato, va a estar caliente y demás. Pero eso ya lo tienes que decidir tú. Hay gente que aún sabiendo que se puede hacer una tortilla de patatas en casa, baja al restaurante y se la pide, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay gente que no quiere estar ahí pendiente de esas cosas y ahí aparece nuestra figura. Completamente, sí, claro. Así explicado, yo ya estoy firmando el documento. ¿Y cuándo empezáis vosotros a hacer esto? ¿En qué momento decidís que tenéis que empezar en este sector? ¿Qué es lo que os inspira a arrancar este negocio que tenéis entre manos? Pues mira, nosotros empezamos haciendo lo que sabemos hacer, que nosotros veníamos de una agencia inmobiliaria, bueno, yo estuve trabajando en 2 empresas muy, muy grandes, ¿se pueden decir nombres? Bueno, claro, aquí no paga nadie, o sea que... Bueno, bueno, si quieres luego Fran te contará, pero bueno, sí, estuvimos, básicamente yo estuve en Tecnocasa, luego pasé Percasa, que son 2 franquicias muy conocidas, la gente sabrá cuáles son seguro.
Luego yo conocí a Fran en la última empresa que estuve y empezamos haciendo lo que hacíamos allí, que es la intermediación inmobiliaria, que básicamente, para que la gente lo entienda, pues es vender casas, ¿vale? No tiene mayor misterio. Pero sí que es verdad que queríamos aportar algo más al sector porque vimos que era un mercado que estaba ya algo saturado y que, a pesar de que nosotros sí que es verdad que intentamos diferenciarnos en ciertas cosas, queríamos también atacar a otros puntos, como el problema que te he comentado de la vivienda de alquiler. Y fue entonces cuando empezamos a ver qué estaban haciendo en otros países, en otros sitios, y empezamos a informarnos, a documentarnos, y en base a eso dijimos, pues bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la gente inmobiliaria, es decir, hacer algo distinto a lo que están haciendo aquí, hacerlo a nuestro modo y empezar a solucionar estos problemas. Y la verdad funcionó muy bien, por lo que te digo, porque al final estás atacando un dolor muy importante de la gente. El mayor dolor que hay, que es el de la vivienda. Lo has Eso dicho es. antes al principio del podcast, y es tal cual. La gente lo que quiere es un techo donde poder estar y donde tener tranquilidad. Totalmente. Entonces, al final, claro, cuando ves que todo son trabas, dices, ostras, aquí está pasando algo. ¿Cuál es la opción maestra para vosotros? ¿Sería ser propietario o ser inquilino? ¿Cuál es la opción que vosotros decís? Esta es la que todo el mundo debería apostar por ello. ¿A qué te Sí, refieres es que no te he exactamente? entendido. ¿Tú qué harías si tuvieras que ahora mismo estás en casa de tus padres o todavía no te has independizado y necesitas independizarte? Tú puedes contar con unos ahorros o puedes contar con una entrada para poder entrar a vivir, pero tienes que decidir entre ser propietario o ser inquilino. Te entiendo. O sea, tú te refieres a comprar una vivienda Sí, o vosotros alquilar. que habéis estado en el sector inmobiliario, al final, porque claro, para comprar necesitas unos requisitos muy grandes y sin embargo para ser inquilino, antes no, ahora también se necesitan unos requisitos muy grandes. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? A ver, yo aquí lo tengo muy claro. O sea, sé que ahora hay mucho gurú y mucha gente que están incentivando lo de no te compres una casa, mejor alquila. Y puedo llegar a entender que para patrimonios grandes alquilar sea una buena opción, pero realmente para la mayoría de gente, y te diría más del 90% de gente de la calle que tenemos salarios normales, lo mejor es comprar una vivienda. Pero no por nada, sino porque tú en el momento en el que compras una vivienda ya estás adelantando dinero a un patrimonio que además incrementa su precio. Porque la vivienda tiene correcciones, como la tiene también en otros activos, como por ejemplo es el oro o la bolsa, el S&P 500, tienen correcciones, pero al final es una cosa que a la larga tiende a subir. Entonces, si tú compras una vivienda, te aseguras que el día de mañana tengas un activo ahí. Si tú tienes un alquiler, al final eso no va a ningún lado y además el otro problema que tienes es que cada vez los alquileres también van subiendo. Claro. Entonces, para la mayoría de la gente, la respuesta es muy sencilla. Tienen que comprar una casa, sí o sí. Otra cosa es que tú tengas 300.000 euros y digas, bueno, pues me compro 2 viviendas, las pongo en alquiler, las pongo a trabajar y con ese alquiler me voy a comprarme un residencial, por ejemplo. ¿Entiendes? Bueno, perdón, me O voy de de alquiler, alquiler, me voy de alquiler claro, a un residencial. No quiero gastarme 2 millones de euros en una casa, pero con los alquileres me puedo permitir el alquiler de 3.000 euros al mes. Y me compro el ático en Avenida Francia. Claro, Pues eso háztelo. sería como la opción maestra, ¿no? La opción ya Pero- la más premium. Claro, eso sería en el caso de que te lo pudieras permitir, pero ¿quién se puede? Si la mayoría de gente no se puede comprar ni un piso, ¿cómo se van a comprar dos? Claro, pero eso también puede que, a lo mejor estoy equivocado, pero igual que hablábamos del tema europeo, de que es barata una vivienda aquí en España para el resto de Europa, es verdad que la mentalidad esa de ser propietario es muy española. Que luego en el resto de Europa, no tanto porcentaje como aquí en España, es propietaria. Me viene genial tu respuesta porque ahora me vas a tener que explicar los pasos para poder adquirir una vivienda. Porque hoy en día, además, la gente está despistada. Luego hay muchos bancos que te ofrecen un 100%, que luego no es un 100%, que es un 80%, que es un no sé qué. O sea, hay como mucho misterio y cada vez más trabas para conseguir ser propietario. Entonces, vamos primero con lo de que si somos un poco especialitos aquí en España a la hora de querer ser todos propietarios. A ver, tampoco diría especialitos, es solo pues nos falta como... mira, Cultura, ¿no? Nos falta calle. No, sí, pero cultura financiera, educación financiera, no tenemos. Yo la tengo ahora, pero porque me ha venido de rebote. A lo mejor si hubiera seguido trabajando en una empresa, en un almacén, no la tendría tampoco. Entonces, sí que es verdad que somos un poco cazurros, pero no solo porque nosotros no queramos aprender, sino porque tampoco se enseña. Sí, no, completamente. Yo lo entiendo que tampoco se enseña, porque si tú empiezas a hacer a un chiquillo de 16 años que va a segundo o tercero de la ESO, le enseñas educación financiera, le enseñas lo que es la inflación, a lo mejor cuando tenga 20 años y salga uno de nuestros dirigentes hablando de cómo va España, de cómo estamos creciendo, a lo mejor va a tu casa y te arranca la cabeza. Claro. Entonces, Sí, eso se ha hablado mucho, ese debate está muy, sí. muy trillado ya de que lo que quieren son borregos.
Sí. Yo esto lo he hablado también alguna vez y me parece impactante. A mí me pasó igual. Yo aprendí de educación financiera hace muy poquito. De hecho, yo abrí el canal de YouTube hablando sobre eso. Conceptos súper básicos, pero porque me impresionaba tener 30 y pico años y no saber lo que eran conceptos muy básicos de educación financiera. Y al final tú, a lo mejor tenéis vuestras carreras y habéis pasado 18 años fácilmente en el sistema educativo y tú no sabes leer una nómina, tú no sabes no te enseñan presentar tampoco. una declaración de la renta, tú no sabes lo que es el IRPF, no sabes lo que es el IVA, no sabes lo que son los demás impuestos. O sea, realmente es lo que dices un poco, les interesa tener Sí, borregos, sí. no porque a lo mejor arrancar la cabeza estaría No, muy ya, bien, ya. pero simplemente no lo votas. Ya. O sabes de lo que están hablando, como tú Exacto. dices, y dices, a mí Se está riendo de esta mí. ley no me favorece, Claro. vamos a salir a la calle un poco a tocar las narices y a ver qué está pasando. Entonces, con una buena educación financiera, conseguimos un poco gestionar mejor nuestro patrimonio. Y a partir de ahí, ¿cómo hacemos para conseguir adquirir una vivienda como propietario? Yo ahora quiero ser propietario, ¿qué requisitos tengo que cumplir? A ver, normalmente entiendo que si vas a adquirir una vivienda, por la pregunta que me has hecho, vas a sacar hipoteca, ¿no? Porque comprar al contado hoy en día es bastante complicado. Ojalá. Ojalá se pudiera, pero la mayoría de gente vamos con hipoteca. A ver, normalmente siempre se ha dicho, ¿no?, que lo que tienes que tener es el 20% más los gastos de lo que es una vivienda, porque el banco te financia hasta el 80%. Sí que es verdad que ahora mismo, como la vivienda está subiendo bastante y demás, los bancos son más flexibles porque las tasaciones que se están dando son más altas. Entonces, normalmente cuando tú vas a comprar una vivienda, el banco suele coger el valor más bajo entre la tasación y el valor de venta. Pero sí que es verdad que si la tasación es más alta, como para el banco al final, si tú dejas de pagar el activo que tiene y lo que va a vender es la vivienda, si la tasación es más alta, digamos que ellos saben que tienen más juego de poder darte más financiación. Entonces, esto te lo digo más que nada porque sí que es verdad que ahora mismo si negocias con los bancos y sabes más o menos, pues te mueves, vas preguntando en varias oficinas, sí que puedes llegar a conseguir financiaciones del 90 e incluso he visto algunas del 95. No me voy a jugar a decir del 100%, pero sé que hay gente también, y de hecho me has contado antes fuera de cámaras que de algún caso así, Sí. que si quieres luego te puedo comentar tips también para intentar conseguir el 100, pero en términos generales, a día de hoy, ¿vale? Entre un 90 o 95 es algo bastante factible. Entonces, tendrías que tener ahorrados, que es el ITP, que en el caso de que sea la primera vivienda y no sean más de 180.000 euros, aquí la Comunidad Valenciana es un 6%, pero eso va cambiando en función de la comunidad autónoma, los gastos de notaría y comisión de agencia en el caso de que la haya. Eso es lo que tienes que tener tú preparado para comprar, ¿vale? Claro, eso, así a grosso modo, un piso medio en Valencia, ¿cuánto puede costar? ¿200, 300.000? A día de hoy, claro, depende de lo que quieras y entiendo que mucha gente pues busca pisos que ya estén reformados porque lógicamente no están metidos en el sector y prefieren comprar algo que ya esté hecho. Pero sí, a día de hoy en Valencia, si lo quieres en el centro, 200.000 euros es un precio O sea, que Bueno, en el centro apartadito, ¿eh? sí. Aldaya, llamemos al Sí. 200, claro, según los porcentajes que me has estado diciendo, un 20%, ya estaríamos hablando de unos 40.000, Claro, en más el 6%, que estamos hablando de otros 12.000 euros, sí. por ahí, sí, otros 12, 52 y algo más por ahí me estoy dejando, ¿no? La Gastos, agencia, gastos de la agencia, notaría. que es un Claro. 3% Sí, más o masiva, menos. más o menos, ¿no? O sea, que casi un 5%. Notaría, registro, gestoría. O sea, que tienes que tener unos 60.000 euros Claro. para Exacto. poderte comprar un piso. Y entre 18 Muy- y muy 30 asequible, años, la verdad. ¿quién conoces ¿quién conoces tú que tenga 60.000 euros al Nada, necesitas 3 vidas. O sea, en una situación normal, Sí. con la precariedad laboral que hay, con Sí. todo, necesitas, ostras, o tener mucha suerte y jugar mucho al rasca o al euromillón o algo de eso, o realmente está Es complicado. fastidiado. Entonces ahí entran los tips, Iván. Exacto. A ver, yo, o sea, basándome también en la experiencia de clientes que hemos tenido y demás, pues te digo lo que sé que se está haciendo ahora mismo, que hay algunos perfiles pues que lo pueden hacer. Ten en cuenta que al final esto que te voy a contar, y es lo más importante que tiene que tener la gente clara, es que lo más importante aquí es el ratio de endeudamiento, ¿vale? Vale. Es decir, si tú, imagínate que ganas 1.000 euros y la hipoteca que vas a pagar te sale a más de un 35%, más o menos de lo que tú ganas, en ningún banco te van a dar el préstamo. Eso lo tienes que tener claro y eso es lo más importante, ¿vale? El ratio de endeudamiento. Teniendo en cuenta que normalmente el problema que suele tener la gente es con la entrada y no con este ratio, porque muchas veces sí que es verdad que se juntan dos personas, se juntan los dos sueldos y ahí se pueden hacer más cosas. Aumenta ¿vale? el ratio. Exacto. Teniendo en cuenta que el problema es la entrada, aquí
se abre un abanico de situaciones. Por una parte, tienes ahora mismo hasta final de año, si no deciden ampliarlo, tienes el avalico, ¿vale? Que es una opción que está ahí, si eres menor de 35 años, es tu primera vivienda y demás, lo puedes solicitar. Sé que hay mucha gente que lo está solicitando, lo está aprovechando y parece que está funcionando bastante bien, hemos vendido muchos pisos así. Sí. Y luego tienes otras opciones como por ejemplo sacar una doble garantía, ¿vale? Esto es un poco, sé que a la gente no le suele gustar mucho, pero bueno, es una opción que también está ahí. Por ejemplo, si no tienes dónde sacar dinero, pues lo que puedes hacer es que esa parte de la entrada que tú tendrías que dar, puedes hipotecar otro piso. Por ejemplo, tus padres seguramente tendrán un piso. A veces, ya te digo, es algo que a la gente no le suele gustar porque no le gusta hipotecar a sus padres también. Sí, porque todo lo que es involucrar a terceros, ¿no? A lo mejor Sí. no gusta. Sí, no gusta, pero bueno, es una opción que hay y hay gente que también lo hace. Y luego el tercer tip, y es el que más me gusta a mí personalmente, es intentar sacar un préstamo personal, ¿vale? Y con eso conseguir esa entrada que necesitas. Pero esto hay que hacerlo con unos tiempos y hay que hacerlo de una determinada manera, porque si lo haces antes o si lo haces después, metes la pata hasta el fondo. Ese sistema me suena. Sí. Claro, realmente lo tienes que sacar conforme en el momento que te conceda la hipoteca hasta que firmáis la FEIN en ese periodo de tiempo para ten en que cuenta- el otro banco no se dé cuenta de que has pedido un préstamo personal. Claro, es una jugada Sí, sí, arriesgada. sí. Claro, Arriesgada. ten en cuenta que aquí el target, o sea, lo más importante es que te dé la hipoteca, ¿vale? Entonces tú lo primero que deberías de hacer antes de pensar en cualquier cosa es ir a hablar con varias oficinas, comparar, porque ten en cuenta, y esto lo he comentado muchas veces, pero es que es así, para los bancos la hipoteca es su servicio estrella, es con el que más dinero ganan. Entonces lo que tienes que hacer es precisamente apretarles, porque ellos también te van a apretar a ti. Entonces ves y compara con varias oficinas, prueba en Santander, en CaixaBank, en BBVA, y ves a varias sucursales, porque al final cada sucursal tiene sus objetivos, sus comerciales, sus historias, y puedes conseguir algo de muy buenas Bueno, condiciones. ¿Es verdad eso que se dice, de que hay como cupos y que a veces cuando tienen que rellenar algún cupo dan más facilidad a Sí. las hipotecas y demás? Sí, Claro. los banqueros son comerciales. O sea, eso la gente lo tiene que entender. O sea, al final es gente que está vendiendo algo, está vendiendo un producto con el que gana mucho dinero, y cada sucursal tiene sus objetivos, tiene sus metas, tiene sus historias. Entonces, si tú te sabes aprovechar de eso, ya no aprovechar, sino estar ahí cuando toca, preguntar aquí, situación, preguntar claro. allá, igual que preguntarías con cualquier otra cosa, por ejemplo, con la factura de la luz y llamas a varias compañías, pues lo mismo deberías de hacer con la hipoteca de tu casa, que te va a acompañar seguramente 30 años. Sí, Como mínimo. O más. O más, o más. Sí. Entonces sería eso. Entonces primero lo que tienes que centrarte es en conseguir la hipoteca, ¿vale? Eso es fundamental. Y una vez tengas la hipoteca, hay un término que tienes que entender, y es que los bancos, entre ellos, saben las deudas que tú tienes o saben lo que tú estás pagando. Lógicamente esto está centralizado y está en la CIRBE, ¿vale? Que seguramente mucha gente lo habrá oído. Entonces, esto es una cosa, y es con lo que se puede jugar, en la que se emite, por ejemplo, imagínate que yo día 10 me conceden la hipoteca, ¿vale? Cuando a ti te conceden una hipoteca, te mandan, digamos, el contrato de la hipoteca, que eso es la FEIN o la FIAE, ¿vale? Que son dos documentos que tú firmas, y tú en el momento en el que firmas esos documentos tienes un plazo de 11 días hasta que puedes ir a firmar, ¿vale? Estos tiempos son muy importantes porque durante ese tiempo todavía no, digamos que si tú haces cualquier movimiento, la CIRBE no tiene información. Entonces, sí que hemos tenido casos en los que a la hora de conseguir un préstamo personal hemos conseguido de que trampear ese ratio de endeudamiento, y en ese plazo de días que el cliente pueda ir al banco, pedir un préstamo personal o un préstamo que ya tenía preconcebido de antes. Ojo, muy importante, en una oficina distinta, no vayas a la misma, no vayas a la misma donde te han sacado la hipoteca, porque me van a decir, oye, ¿qué te hemos pillado? Que pones una capucha y... Exacto. Y ahí, si vas un poco con sangre fría y sabes jugar bien tus cartas, puedes conseguir ese 20, 10, 5% y, digamos, reunir el dinero suficiente como para que tú, sin tener, digamos, ahorros, poder comprar una vivienda. Claro, esto que te he explicado... Esto va a reventar a los bancos, ¿eh? Se hace mucho, en verdad, ¿eh? Hay brokers financieros que cuando tú vas hasta aquí y necesitas una hipoteca, se buscan las castañas para conseguirte esto también, ¿eh? Es lo que te Sí, hacen. sí, sí. Ellos cobrarán a lo mejor pues, su comisión de 2.000 o 3.000 euros, pero bueno, al final te consiguen lo que estás buscando, que es dinero. Claro, no, y al final, incluso a lo mejor juntando las dos cuotas, sigues pagando menos que un alquiler. Eso es importante también porque, claro, mucha gente también es verdad que me pregunta y me dice, oye, claro, pero con esto voy a pagar mucho. Y yo le digo, claro, ¿y cuánto vas a pagar de un alquiler por ese piso? Porque es que seguramente el piso que estás comprando, pagando el alquiler,
van a ser más de 1.000 Si euros. pagas en Valencia. 400 de hipoteca y 200 del préstamo, O 300 o 400, es que sí, por da alto igual, que claro. sea, sí. Es que los precios que estamos manejando ahora mismo, o sea, crecen por momentos. O sea, se ha visto muchas veces, tengo conocidos que les ha pasado que comprado sobre plano Ujú. y antes de entregarle las llaves, el mismo constructor o la misma promotora les ha intentado comprar el piso por a lo mejor 30 o 40 mil euros más de lo que ellos han pagado en un plazo de 1 o 2 años. La o sea misma que promotora. la misma promotora para ponerlos en alquiler o para volverlos a vender porque el precio sube Ya. por instantes. O sea, Sí. es que estamos otra vez viviendo, estamos otra vez casi en máximos, no sé si ya en máximos. Entonces, según vuestro punto de vista, todo lo que sabéis y todo lo que vivís día a día en este mundo, ¿estamos viviendo una segunda burbuja inmobiliaria? a ver, pienso que a ver, lo primero es que nadie lo sabe, ¿vale? Yo te voy a dar mi opinión, pero no nadie lo sabe lo que va a pasar. Sí que es cierto que creo que los bancos, sobre todo, han aprendido de lo que ya pasó y espero que no vuelva a pasar, no creo que pase, pero sí que es cierto que la vivienda siempre sube, es lo que hablábamos antes, es algo que siempre va a crecer. Entonces, contra antes te compres un piso, ya sea para vivir, para invertir, para lo que tengas que hacer, pero cómpratelo cuanto antes, porque esto va subiendo y si no lo haces ahora perderás el tren. Entonces, yo lo entiendo, o sea, sé que hay gente pues que una vivienda para vivir no es como irse al Zara y comprarse una camiseta, es algo mucho más complejo y cuesta. Claro. Pero es que yo veo los precios de hace un año y veo los de ahora y no tienen nada que ver. Claro. Pero lo que has dicho tú antes también hay correcciones. Lo que pasó Hay en correcciones. 2007, luego de pasar a construir 360.000 a 2012 y construir solo 34.000. Pero luego volvió a subir, pero porque nos dimos la hostia. Pero siempre hay correcciones. Claro. Antes también habéis comentado una cosa que me ha parecido muy interesante, que ya había escuchado alguna vez, pero que me gusta que lo digáis porque vosotros estáis muy metidos en el sector, y es que el piso o el inmueble ha subido respecto al dinero, pero hay respecto a otros activos que no ha subido, ¿no? Como el oro, ¿no? Habéis nombrado, creo, Sí. o algo así. ¿Eso hace que los inmuebles sigan siendo el mejor activo posible? ¿O hay activos que funcionan mejor incluso que los inmuebles? Si me preguntas a mí, lógicamente te voy a decir inmuebles, porque al final nosotros vivimos de ello también y es nuestro nicho y cada uno te va a decir pues de lo que entiende. Pues si le preguntas a un trader te va a decir que inviertas en Que mejor el SP500, en el ¿no? SP500 es mejor. Yo creo que todo está bien, o sea, creo que realmente los inmuebles es una pata importante, ¿vale? Yo creo que debería ser una pata importante de cualquier persona, porque al final sí que es verdad, hay pros y contras. Por ejemplo, una vivienda pues no va a ser tan líquida como estar invertido en SP500 o tener un ETF de oro, por ejemplo, no es tan líquido, pero sí que es verdad que cuando hay crisis y pasan este tipo de cosas, normalmente suele aguantar más el valor. Tú cuando tienes el dinero invertido en bolsa de un día para otro te puedes quedar Sí. prácticamente sin nada. Entonces, cada cosa, pues una tiene volatilidad, el triángulo de la inversión, ¿no? De volatilidad, seguridad, este tipo de cosas, liquidez, ¿vale? Eso lo tienes que medir tú. Yo si tuviera que invertir, invertiría en inmuebles y tendría también una pequeña parte en otros activos, por si acaso. Claro. Más líquidos. Claro, algo que te diera un poco más de rapidez, de inmediatez, Correcto. de poder disponer de ese dinero más rápido. Vale, pues vamos a ponernos en la mejor de las situaciones y vamos a ponernos en que yo soy propietario de una vivienda y que no estoy haciendo nada con ella. ¿Vosotros os enteráis? ¿Cómo os enteráis de las viviendas que están vacías? ¿A través de como habéis dicho, Idealista, Fotocasa y demás? ¿O vais vosotros por ahí un poquito fuera de estas plataformas que a lo mejor cuando llegan allí los pisos ya es que han pasado un poquito por más sitios? Nosotros, bueno, perdona, nosotros hemos conseguido una cosa que durante, bueno, todos los años que hemos trabajado en otras empresas no se hacía, que es que los clientes nos llamen a nosotros. Os buscan. Claro. Y la verdad lo hacemos todo con marketing digital. Y bueno, posicionamiento de web, blogs y demás. Claro, me gusta. Luego hablaremos de marca personal. Soy un gran friki de todo este mundo de las redes sociales, marca personal y demás. Creo que funciona en cualquier nicho y me gusta que lo saquéis. O sea que luego lo trataremos en profundidad. Nosotros, la mayoría de clientes nos contactan por los anuncios que hacemos en Meta. Sí, hacemos reels de anuncios, los publicitamos y a raíz de eso nos entran los clientes. Hemos cambiado el panorama que hay. Bueno, Meta, para quien no lo sepa, es la empresa matriz de Instagram, WhatsApp, Facebook. Y hemos cambiado la forma de llegar a la gente que estaban utilizando, por ejemplo, otras agencias o otras empresas. Normalmente las agencias inmobiliarias, todo el mundo lo sabrá, que la forma de llegar a la gente era a base de pico pala, te llamo a la puerta, oye, vendes tu piso, Puerta fría. toma la revista, léete a ver lo que hay. Nosotros queremos hacer algo distinto porque
pensamos que eso pues igual hace 50 años funcionaba, pero hoy en día la gente, la atención la tiene en las redes sociales. Sí. Y creo también que la fidelización que consigues con un cliente, cuando es el cliente que te contacta a ti y no eres tú el que vas detrás de él, cambia el panorama totalmente y ya no es una venta, es te estoy ayudando. Y eso cambia totalmente el servicio que damos. O sea, es mucho más de calidad, porque yo no tengo que ir a buscarte, eres tú el que me encuentras, tienes un problema y me dices, oye, Iván, Fran, ayudarme con esto. Entonces invertimos especialmente en publicidad, en marketing digital. A día de hoy pues no tenemos una cuenta de 10 millones, entonces tenemos que invertir también en publicidad. Claro. Pero creo que es algo que funciona y ya te digo, estoy contento de poder darle una vuelta a un sector que creemos que estaba ya muy obsoleto ya. Sí, completamente. Además, el tema de la inmobiliaria es un tema que es un poco peculiar porque, claro, son intermediarios, ¿no? Entonces, en vuestro sector, por ejemplo, que lo que hacéis es gestionar alquileres, yo veo que hay un trabajo detrás en cuanto a que, bueno, tenéis que estar en contacto con el inquilino, tenéis que estar, hacéis un acompañamiento durante toda la duración del contrato. Pero luego hay otras tareas de las inmobiliarias que son como las visitas y todo eso, y cuando compras una casa, que al final tú no ves tanto trabajo detrás como para las comisiones y todo lo que todo conlleva del tema inmobiliario. Entonces, es un tema que siempre se ve desde fuera como, ostras, es que muchas veces lo que se dice, ¿no? Cobran por no hacer nada. Porque al final, claro, esto es la cocina. Ya. Y muchas veces tendrán razón cuando digan esas cosas, porque es que hay gente, tío, que trabaja muy mal, pero claro, muy mal. Pero ¿cuál es la faena que no se ve detrás de una agencia inmobiliaria? ¿Cuál es la faena esa que nosotros no somos capaces de percibir? ¿Es todo publicidad y contactos? Porque al final a lo mejor tampoco es tan importante lo que haces in situ, sino los contactos que tienes. Claro, a ver, a día de hoy es que tampoco con la demanda tan alta que hay de vivienda, si es que tampoco te hace falta publicidad ni una cartera de inversores. Y con que lo pongas en Idealista, seguramente si está a un buen precio, te lo va a acabar comprando alguien. Nosotros creo que lo que mejor aportamos es la negociación. Creo que somos muy buenos negociando porque, claro, si tú eres un propietario que quiere vender el piso por 200.000 euros, si yo defiendo esos intereses que quieres venderlo por 200.000 euros, entenderás que yo también sé defender los míos, ¿sabes? Pero en el momento en el que yo no defiendo esos intereses, te diga una oferta en 180, yo te la acepto y te digo, no va a venir nadie más, te la van a cerrar en 180. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, que no estás peleando por lo mío, pero lo tuyo sí que lo quieres. Sí que suena un poco feo porque no es que solo miremos por los propietarios, pero realmente es nuestro primer cliente. Es el que nos contacta para que nosotros le demos ese servicio. Luego el comprador se convierte también en nuestro cliente y al final pues trabajamos para los dos. Pero el primero realmente es el propietario. Tenemos que mediar al final en los dos puntos y yo creo que lo más importante, al final, como dice Fran, es la negociación. O sea, creo que eso tiene mucho valor porque realmente puede marcar la diferencia entre venderla a un precio o venderla a otro. Lógicamente también hay otros factores como por ejemplo la publicidad que haces, pero de nuevo, te digo lo mismo que antes, hay muchas agencias que no lo están haciendo. Entonces al final sí que es verdad que es difícil ver esas comisiones que pagas cuando realmente no se está haciendo ese trabajo de publicidad o a veces te ves una foto con el dedo en el objetivo. Sabes que eso no debería de pasar, nosotros pero sí que es verdad que aplicamos pequeñas cosas a todo y cuando las sumas es que notas un cambio radical. Hacemos copywriting también en los anuncios, o sea, en la descripción de Idealistas, que hacemos 1000 cosas. Intentáis aportar valor en cada paso que dais. Claro, nosotros nos gusta también, lo hemos comentado en otras entrevistas, que es, pues tío, contamos una historia. Cuando vendemos un piso, pues contamos una historia del piso y a la gente se le queda retenido y mola que cuando vengan y dice, esta es la casa de Emilio o esta es la casa de José y tal, o... Digo, sí, porque los retienes. O sea, que humanizáis el piso al final, lo hacéis parte de una historia. O sea, queremos quitar esa frialdad también que lleva lo que es ir a comedor, 2 habitaciones, salón y que son tonterías, porque eso tampoco destaca mucho, pero esa cosa, otra cosa, pues al final hace que tú pues destaques. De hecho, tenemos muchos clientes, a ver, va a sonar feo, pero que estaban trabajando con otras inmobiliarias para vender el piso, han cancelado la exclusiva y nos la han dado a nosotros. Y lo hemos vendido en menos tiempo. Por algo será. Eso habla muy bien de vosotros. Sí, no queda otra. Estoy tirando flores, pero es que es la realidad. Al final son casos que habéis tenido y son casos de éxito y oye, no pasa nada por hacerlo bien. Tampoco tenemos que ser siempre perfil bajo. Es que está bien
tirarte un poquito de flores y decir, ostras, pues coño, si me están llamando, me están dando faena y simplemente con los anuncios, el boca a boca y demás, me está entrando un flujo de trabajo grande, pues a lo mejor es que estamos haciendo las cosas bien. Y no solo eso, sino también de cara a los, o sea, también eso es con los vendedores, pero luego con los compradores, lo que estábamos hablando antes de las hipotecas, esos son tips que yo no sé si igual otras personas les dan a sus clientes, porque no tenemos que olvidar que al final el comprador también es un cliente tuyo. Y yo no soy broker, pero esos son consejos o tips que te puedo dar para intentar que esa persona que probablemente en otro sitio lo hubiesen descartado en la primera de cambio, le estamos dando alternativas, pero no por nada, sino porque al final nosotros también nos gusta esto, somos inversores por nuestra cuenta, entonces realmente entendemos cómo funciona el mercado e intentamos eso, explicárselo a ese comprador, ya sea que lo vaya a comprar por inversión o por primera vivienda, para que entienda cómo funciona y lo pueda hacer. Y para abrirle el abanico a que más gente compradora pueda comprar. Claro, me parece fundamental porque la verdad que hay como un ocultismo ahí detrás. Luego los brokers dices, ostras, ¿por qué? Al final sí, claro, él tendrá sus contactos, conocerá a algún director de banco, lo que sea, pero ¿cómo puede ser que a mí me hayan dicho que no en 10 bancos y este muchacho me lo consiga porque él me cobra X dinero y al final, claro, es todo por tema de contactos? Sí, ¿Entiendes? pero sí que es cierto que, o sea, eso son cosas que realmente creo que están en nuestra obligación, ese tipo de asesoramientos a nuestros clientes, pero los compradores los llevamos de la mano, pero de la mano. Hay cosas que no atañen a nuestro trabajo y las hacemos, pues tío, yo qué sé, ha habido problemas a lo mejor con alguna financiación de la hipoteca ICO, que el banco se ha puesto quisquilloso, la financiera que están pagando para que le saque la hipoteca también, y nosotros hemos llegado a hacer cosas, pues tío, a lo mejor sacarte la declaración de la renta, Por ejemplo, fuera de plazo. Ostras. ¿Sabes? Porque el banco la necesita, porque tú no estabas obligado a hacerla y tiene que salir, pues, como que no estás obligado a hacerla en el certificado y demás, pero no hay manera de hacerlo. Pues, tío, son tonterías, pero llevan su tiempo, ¿eh? Hombre, claro. es implicarse. Y Claro. hacerlo un domingo, a lo mejor yo lo hago porque el dinero va a mí y es mi trabajo y me gusta dar un buen servicio. A lo mejor si trabajara para alguien no sería así, pero ya te digo yo que nosotros no cobramos poco y lo que cobramos la gente sin rechistar. Pero sin rechistar, ¿eh? Claro, eso habla de la faena que hacéis y de todo lo que hay detrás, porque al final es difícil que le toques el bolsillo a la gente y que la gente quede contenta. O sea, eso es porque al final conseguís una buena negociación, como estáis hablando, y luego vais siempre aportando cosas y aportando valor. Porque claro, si yo veo que tú me estás intentando cobrar, pero que no estás cuando te necesito, o no das señales de vida, pues al final no me interesas. Como cuando vas a un restaurante, si pagas 20 euros y comes como una mierda, pero te vas a otro, pagas 50 o 60 y sales como un rey, pues los pagas a gusto. Pues con todos igual. Sí. Al final es todo un servicio. Completamente. ¿Y vosotros dais todo, o sea, a pesar de que entonces estéis especializados en la gestión de alquiler, dais todo tipo de servicios? Todo lo que os entra del sector Sí, inmobiliario, claro. sois capaces de ejecutarlo. Empezamos así, ya te digo, empezamos como agencia inmobiliaria, entonces digamos, la base por donde empezamos y lo estamos manteniendo y lo mantendremos. Además, es algo que se junta muy bien con la gestión de alquiler, porque muchas veces ese comprador, por ejemplo, que compra para invertir, que de nuevo esto es algo extra que le estás dando a ese comprador, es decirle, mira, nosotros nos encargamos de hacer esto, te amueblamos, te reformamos el piso, te lo alquilamos, te pagamos la renta, y va de la mano desde el primer momento. Una persona que quiere invertir compra un piso con nosotros y el día de la notaría nos da el juego de llaves y ya está cobrando la primera renta. Entonces, claro, es un servicio 360. O sea, realmente vas de la mano desde que nos conoces hasta el final, hasta el último día. Tuvimos un cliente también nos pasó, estaba firmando la herencia bueno, que iba a comprar una casa, la parte de los familiares y demás, y dice, no, si termino la notaría y quedamos ya. Llegó con retraso, obviamente, porque cuando entras a una notaría sabes cuándo entras, pero no cuándo sales, pero comimos allí cerca del piso y tal, y fue terminar de firmar la notaría, acudir al piso, firmar el contrato y darnos las llaves. Ostras. Sí. Pero la gente es que no se lo piensan. Claro, porque saben que van a éxito y que ahora mismo es de los negocios más rentables que existen. Sí. Ahora mismo tener un piso y poder ser capaz de alquilarlo, los alquileres estamos viendo, claro, hemos hablado por una parte de los problemas o las barreras de entrada que tienes para ser propietario, a la gente solo se le queda el alquiler. No hay nueva construcción, no hay más pisos donde meterse, pues evidentemente donde hay escasez suben los precios. Ahí está. Entonces, vosotros ahora, por ejemplo, poniendo en perspectiva, ¿qué es más óptimo a la hora de vosotros trabajar? ¿Un alquiler completo de larga estancia o un alquiler por habitaciones? Porque al final, claro, hay veces que dices,
ostras, voy a ganar un poco más, pero a lo mejor es mucho más trastorno lo que es el tener varios inquilinos, ¿no? Pero también tiene sus pros y sus Es que contras. nos haces unas preguntas, Chini. A ver, Iván te lo explicará mejor, pero sí que es cierto que depende cómo lo enfoques, porque si tú quieres un negocio o quieres una inversión. Si quieres un negocio, hazlo por habitaciones temporalmente porque te va a requerir mucho más trabajo. Pero si quieres una inversión, haz alquiler tradicional y te despreocupas entre comillas. Nosotros, por ejemplo, pues claro, me imagino que también te preguntas qué es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo el habitacional, también porque es más rentable. Pero eso enfocado a la persona, imagínate una persona que esté escuchando esto que diga, bueno, ¿y qué hago? ¿Alquilo el piso completo? ¿Lo alquilo por habitaciones? Pues lo que ha dicho Fran, ¿qué es lo que quieres? Porque si alquilas el piso completo vas a tener un inquilino durante 5 años, normalmente son alquileres más largos y probablemente tengas menos problemas, vamos a decir entre comillas, ¿vale? Porque luego podemos entrar en más detalle. O sea, serán problemas más gordos y se tuerce mucho que los que pueda haber con... Claro, en habitacional tienes a mucha gente dentro de un piso. Y tiene mucha rotación constantemente. Correcto. Entonces... Tienes que estar más pendiente, tienes que estar haciendo contratos, son estudiantes, con lo que ello conlleva. Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay gente... Pero lo que quiero decirte con esto es que ahí tienes dos caras, ¿no? Entonces, en función de lo que tú quieras, tendrás que decantarte a una cosa u otra. Nosotros nos decantamos al habitacional, aparte de por la rentabilidad, también por la seguridad. Porque a nivel o sea, las leyes ahora mismo son muy estrictas en lo que es el alquiler tradicional, porque están reguladas por la ley de arrendamiento urbano, que es una ley que regula los alquileres tradicionales, un alquiler como de toda la vida, con una persona, una pareja, lo que sea, en una vivienda. Y al ser la vivienda habitual del inquilino, si el inquilino, por lo que sea, no te paga y dice que esa es su vivienda habitual, para sacarlo, por muchos seguros de impago o por muchas medidas que tomes, va a ser un problema. En cambio, en un habitacional es distinto, porque el habitacional, por la simple naturaleza que tiene, normalmente suele ser una segunda vivienda, o sea, es una vivienda temporal. Entonces, tal y como están las leyes ahora mismo en España, es mucho más sencillo lidiar con una persona que se queda dentro de una habitación que una persona que se queda en un piso. Claro, nosotros los contratos, en vez de hacerlo por la LAU, que es la ley de arrendamientos urbanos que ha dicho Iván, lo hacemos bajo el Código Civil. Entonces, los contratos nos permiten blindarlos todo lo que nosotros queramos y más. Son mucho más flexibles. Claro, y tenemos mucha más tranquilidad. ¿Cómo podéis hacer eso? ¿Eso es porque la ley lo permite? ¿O porque no va regulado precisamente, no va regulado por la LAU. La LAU es... Bueno, es... A ver, realmente lo único que he regulado, ¿vale? En cuanto a lo que es el tema de alquileres, de viviendas y demás, lo que está regulado es la vivienda completa, ¿vale? Entonces la LAU recoge las viviendas completas y eso es lo que está regulado. Y algunas de esas regulaciones son, por ejemplo, que el inquilino, si quiere, puede quedarse durante 5 años y todo lo que te estaba comentando de que si se queda dentro, pues como es vivienda habitual, que ahí es el problema que hay con la ley ahora mismo, que como todo el mundo tiene derecho a vivienda, si tú dices que es tu vivienda habitual, pues... Y si tú como propietario es tu segunda vivienda, como tú ya tienes tu vivienda y esa la utilizas para especular o lo que sea, pues, pues te dicen que ya está, que la otra persona tiene más derecho a tener esa vivienda, entonces... En ese caso tendrías que ir a juicio y se podrá alargar más, ¿vale? Entonces, el habitacional no está regulado por la LAU, está regulado por el Código Civil. Entonces son contratos que, lógicamente, no pueden ser abusivos, pero que te dan más margen para poder hacer cosas, son más flexibles. O sea, se podría sacar antes a un ocupa de una habitación que de una casa. También es verdad que es sentido común. Al fin y al cabo, que te ocupen una habitación, pues claro, ten en cuenta que ya no es solo la persona que se ha quedado dentro de la habitación, es que estás conviviendo con más gente. Entonces... Tienes zonas comunes... Claro. Son muchas veces los otros inquilinos los que no quieren tener a esa persona ahí, entonces no es lo mismo. Además, en las zonas comunes al final nosotros, como gestores, también podemos acceder para hacer mantenimientos, limpiezas. No es lo mismo que una vivienda completa. Claro. ¿Y vosotros cuáles son los números que manejáis? Porque al final hacéis una gran inversión, porque si tenéis que reformar, si tenéis que amueblar, y luego ya es la búsqueda de inquilinos con los anuncios en Meta o con los perfiles que os vayan entrando por otras plataformas. Entonces, al final, ¿cómo gestionáis vosotros todo eso? Porque al final el propietario solo recibe su renta y ya está. Es que nuestro... Saca el ordenador. A ver, nuestro negocio, la verdad es que a corto plazo no es rentable. Las cosas como son, porque nosotros entramos a fondo perdido. O sea, yo entro, por ejemplo, en un piso que tú me des, por ejemplo, en gestión y yo de momento pues ya me he dejado 6, 7, 8, 9, 10,
y lo que pueda hacer falta. Entonces, a priori, yo entro ya perdiendo dinero. Ahora bien, nuestro negocio está hecho para que en el largo plazo nosotros podamos recuperar. Es decir, al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, en función de la vivienda y demás, nosotros recuperemos ese dinero. Entonces, claro, entramos desde cero con una inversión inicial y ya es hacer contratos. Nosotros normalmente hacemos contratos a 5 años, en algunos casos hacemos hasta más años, dependiendo de lo hecha polvo que esté la vivienda, porque a veces hay que hacer muchas cosas, tenemos que alargar ese tiempo. Entonces, claro, es un hándicap también para el propietario porque de un inicio empieza ya a alquilarlo, cuando si tuviera que hacerlo él, pues tendría que pedir un préstamo, pagar intereses, aquí te olvidas de esto, pero también es un problema para nosotros porque necesitamos mucho capital inicial para poder empezar a desempeñar la actividad realmente. Entonces, empezar al principio cuesta porque necesitas mucho capital de golpe. Claro, y todo eso empezáis vosotros solos. Una manita delante, una manita detrás. Sí. Y a buscarse la vida, ¿no? Así es. La verdad es que, o sea, sí, empezamos, bueno, relativamente poco, hace poco, perdón, y desde el primer piso fueron todos rodados, ¿eh? ¿Sí? Sí, uno detrás de otro. La verdad es que sí, y por ejemplo este mes de julio fue una locura, o sea, pero mucha gente interesada que tampoco me lo esperaba. Teníamos al reformista que se le estaba cayendo también hasta el pelo, que me dice, en septiembre no me llaméis por favor que quiero irme de vacaciones. Le hemos llamado igualmente. No podéis vivir sin el equipo. Sí. Ahora mismo tenéis ya un equipo. A ver, ahora mismo lo que tenemos, no los tenemos en nómina como tal, pero sí que trabajamos con la un misma equipo de gente, gente. Sí que es verdad que todavía, como estamos expandiéndonos, y ahora mismo, pues Fran y yo estamos llevando todo, llevamos el marketing, llevamos la contabilidad, lo llevamos todo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues nos estamos apañando Fran y yo. Sí que es verdad que anteriormente tuvimos un equipo de marketing y demás, pero sí que es cierto que lo que vamos a hacer, o el futuro que tenemos, es crecer un poquito más y luego sí que ya delegar y empezar a hacer departamentos y hacerlo un poquito más serio. Lo hacemos porque realmente tenemos tiempo para ejecutar, Claro. pues edición de vídeo, hacer grabaciones para anuncios o reels. Llegará un momento en el que sé que ya no, y se está Llegará un acercando. momento que os saturéis y ya... Sí, o sea, por obligación, sí, al final. Ya está llegando ese punto porque muchas veces dices, bueno, vamos a planificarnos la semana y luego pues quieres grabar y guionizar en un par de días y no haces nada porque sale faena por un tubo. Entonces, no creo que tardemos ya mucho en ya pues... Está en caer, está en caer, está en caer. Sí. Claro, porque vosotros al final también tenéis que gestionar todos los problemas. O sea, vosotros lo que le dais al propietario es la seguridad y la facilidad de que ellos no van a tener que preocuparse de nada. Exacto. ¿No? Claro, pero todo ese mareo Va va para nosotros. enfocado a Sí. vosotros. ¿Cuáles son los problemas más habituales que os tenéis que enfrentar con inquilinos, con viviendas? A ver, hay de todo y te podría contar situaciones muy extrañas, ¿vale? Pero en general... Esas son las que quiero. Sí, en general suelen ser problemas de convivencia, ¿vale? De limpieza y demás. Sí que es verdad que nosotros, lógicamente, cuando firmamos el contrato, pues hacemos un anexo con todas las normas y demás, pero siempre damos mucha manga ancha porque yo tampoco me quiero poner muy firme con la gente. Yo quiero que entre ellos, yo no voy a estar en el piso, yo quiero que ellos se pongan de acuerdo y en cada piso tienen sus costumbres y tienen horarios distintos. Y en cada piso lo hacen de una manera, entonces mientras vaya bien, yo no me voy a poner por medias ni les voy a decir lo que tienen que hacer. Pero eso sí, cuando las cosas no van bien, entonces ya entramos nosotros y ya digamos que mediamos. No nos suele pasar mucho, ¿eh? Sí, Por suerte. Con un toque de atención suelen ya encarrilarse y volver toda a la normalidad. Sí. Claro, porque ¿cuál es el perfil de inquilino que vosotros manejáis? O sea, ¿cuál es el grueso que vosotros tenéis? Pues la mayoría son trabajadores. Trabajadores o bien que vienen de Madrid, de Barcelona, están aquí ciertas temporadas, luego estudiantes extranjeros también, pero sobre todo trabajadores. O sea, gente que alquila estacionalmente. No Correcto. tenéis tanta gente que a lo mejor como vivienda tiene una habitación. A ver, sí que hay gente que a lo mejor pues se tira casi todo el año viviendo allí, y luego a lo mejor si hay que hacer renovaciones de contrato o lo demás, pues se hará. De momento no se ha hecho, pero sí que su intención inicial es estar ahí bastante tiempo. Pero, o sea, no significa que sea su vivienda habitual, porque aunque tú estés empadronado, tú puedes tener tu vivienda habitual y puedes estar aquí empadronado en Valencia en esta dirección porque trabajas aquí al lado. Entonces, tampoco tiene por qué ser su vivienda habitual en este caso. Vale, y entonces ese perfil sería gente que viene estacionalmente Eso es. y luego, claro, vosotros también os tenéis que asegurar de alguna manera que esa gente pueda pagar esa renta. ¿Cuáles son los requisitos que vosotros exigís a los inquilinos? A ver, tampoco es que pidamos un exceso de requisitos, no pedimos las tres últimas nóminas, no pedimos sangre de unicornio, no pedimos esas cosas. O sea, Plumas con de que, Fénix.
Con que sepamos que esa persona, bueno, viene aquí, tiene un contrato de trabajo, si viene del extranjero y demás, nos sobra. No necesitamos nada más. Al final, si pones la barrera de entrada muy alta, Claro. no va a venir nadie, porque ten en cuenta que la gente que alquila habitaciones es gente que no se puede permitir una vivienda completa, la mayoría de personas. Claro. Hay gente que igual sí que se lo puede permitir, pero quiere ahorrar dinero. Pero el target principal es gente que no puede alquilar un piso, que le están pidiendo nóminas, le están pidiendo muchas más cosas. Entonces nosotros lo que intentamos es que nos demuestre de alguna manera que tiene ingresos, que va a poder pagarlo. Entonces, si podemos ver eso, le alquilamos la habitación. Sí que es verdad que últimamente se está viendo mucho, bueno, se está empezando a ver ya que rollo familias enteras estando en habitaciones, incluso la gente mayor también, ¿eh? Yo eso también me he escuchado varias cosas y he visto que, y cada vez creo que se va a ver todavía más. Como esto no cambie, seguramente sí. ¿Diríais entonces que vamos abocados a tener que vivir en habitaciones o que sería A algo ver. a lo que nos podríamos acostumbrar? Pues como sigamos así de borregos, yo imagino que sí. La verdad. A ver, yo quiero ser optimista y creo que... Pero te cuesta. Sí, creo que realmente no somos tan cazurros y vamos a hacer las cosas bien y vamos a esmerarnos en hacer un buen cambio. El alquiler temporal de habitaciones creo que siempre va a estar en auge y cada vez va a seguir subiendo, pero eso no significa que una familia con 2 niños pequeños tenga que estar en una habitación doble. ¿Entiendes? Yo Claro. creo que todo se va a equilibrar, todo va a seguir hacia adelante y esperemos, esperemos que yo por lo menos no tenga que ver a mi abuela en una habitación o algún amigo con su hijo o hija dentro de una habitación, porque yo no lo querría para mi hijo. Claro, es que al final, claro, cuando es para una temporada, como tú estás diciendo, Sí. oye, pues tengo que estar 3 meses en Madrid y necesito dónde estar, y no ni un Eso hostal, es. ni un hotel, ni una vivienda Eso para es. mí solo me puedo permitir. Claro. Pues oye, a lo mejor está bien, pero claro, verse abocados, también es verdad que yo hace algún tiempo escuché hablar sobre este tema y contaban una historia que también dices, ostras, pues también es verdad, es llamativo. Que como que una abuela que venía del mundo rural y demás, la primera vez que se enfrenta a una ciudad y le dice, mira, esta es mi casa, y ve un piso. Y dice, pero ¿cómo que esto? Claro. Tú vienes de estar con una casa, con un terreno, con demás, como que vivís todos en el mismo bloque de hormigón, todos como si fuerais abejas en un panal. Claro, y la primera vez que te enfrentas a eso llama la atención. A lo mejor también es algo cultural el que nos cuesta vernos que deberíamos o podemos tener la posibilidad de vivir en una habitación. A ver, que sea cultural tampoco significa que sea malo, o sea, yo lo entiendo, o sea, yo tampoco viviría en una habitación. Y ya no sé si será cultural o no, pero si me puedo permitir vivir en una vivienda entera, pues lo intentaré hacer. Que no, si tengo que estar un tiempo en una habitación, que sea como el mismo contrato lo dice, contrato temporal. En un tiempo en el que yo pueda conseguir unos ahorros, o ciertos ahorros, y poder o bien alquilarme una vivienda o comprar una. Eso, Claro. pero Hay gente que también está transicionando eso, ¿eh? O sea, Sí. tenemos inquilinos que igual están una temporada porque se quieren comprar un piso y dicen, oye, pues mira, me voy a una habitación una temporada, ahorro dinero y me compro un piso. Y es Claro. algo que me parece una idea muy Sí, buena. al final- Mejor eso que estancarte, estar en un piso de alquiler que no te permite ahorrar y tirarte toda la Ahí vida está. así. Correcto. Como hemos dicho antes, contra antes compre mejor. Sí, sí, completamente. ¿Y esos inquilinos también os entran por el embudo de anuncios de Meta? ¿O estos inquilinos ya los buscáis vosotros? ¿O cómo os entran esos inquilinos? trabajamos sobre todo con, bueno, tenemos 3 plataformas, pero la que está trabajando últimamente muy bien, que se está poniendo las pilas, es Idealista. Nosotros trabajamos con Spotahome, Idealista y bueno, Buddy también, que Buddy tampoco es que no esté... Últimamente Ahora lo utilizamos un sí. poco menos, pero bueno, son como las 3 herramientas principales de... Idealista me gusta como plataforma porque aunque sea la más grande en España, no es la más grande en Europa. Pero sin embargo, Spotahome sí que trabaja muy bien a nivel europeo para el tema de alquiler habitacional. Y Idealista ahora en España nos está entrando muchísimo inquilino. Sobre todo este mes de septiembre, más que por cualquier otra. Y trabaja muy bien. A mí me gusta mucho cómo están cambiando las políticas y demás. Y la verdad es que tanto la seguridad para el inquilino, porque si tú vienes de Holanda, tienes que hacerlo a través de una plataforma que a lo mejor no conoces, pero estás empezando a conocer. Tienes que dejar cierto dinero, luego tienes que viajar a España. ¿Dónde es el check-in? Lo están organizando bastante bien. O sea, a mí me está gustando muy bien cómo lo hace. También es verdad que nosotros ahora nos estamos enfocando mucho en darle una vuelta también, como te decía antes, estamos haciendo reservas online, ¿vale? O sea, Ajá. estamos dejando de lado ya lo que es el sistema tradicional. Sí que es verdad que estamos, digamos, probando porque yo sé que es algo nuevo y sé que hay gente pues que, de nuevo, las costumbres, ¿no? De ir a ver la habitación y demás. Pero sí que es verdad que si yo ahora te pregunto
cuando tú te vas de viaje y te vas a algún sitio, tú cuando vas a reservar un hotel, no vas a ir a verlo, ¿no? Si te tienes que ir a Bali, no te vas a ir a Bali una semana antes para ver cómo está el hotel, o No, claro, lo ves claro. en Booking o lo ves en alguna plataforma Sí, te y lo fías un poco. te Eso fías y lo reservas. Pues estamos intentando dar esa vuelta. Por muchos motivos. Primero porque al final ten en cuenta que a nosotros tener reservas online, ¿vale? Y automatizarlo todo nos permite también economizar y por lo tanto ofrecer al cliente final, que es por ejemplo el inquilino, unos precios más ajustados. Porque tú imagínate que yo tengo que tener a una o dos personas contratadas para hacer las visitas, para abrirte la puerta, para entregarte las llaves. Yo no me puedo ofertar al mismo precio. Tengo que subir el precio de las habitaciones. Claro, el tiempo vale dinero. Claro, lógicamente. Entonces estamos intentando automatizarlo todo para poder ofrecer un servicio mucho más económico y para que precisamente esa gente que lo que está es yendo a lo más económico o intentar ahorrar hasta el último euro, poder dar un producto final muy bueno. Entonces, trabajamos ahora con reservas online y funciona como funcionaría un hotel. Sí. Tú reservas tus días, pagas online, además muchas veces tiene un seguro incluido también, en el que te cubre a ti como inquilino, con lo cual también te protege por si imagínate que no aparece el casero, o podría ser yo, podría ser otra plataforma, o sea, otro anfitrión que lo utilice, también protege el inquilino y es algo que yo creo que está muy bien, o sea, creo que es una vuelta de hoja. Y además lo estamos mejorando todavía más pues con automatizaciones como cerraduras inteligentes. Por ejemplo, tú llegas del avión, llegas a las 4 de la madrugada, seguramente si vas a otro sitio, otra habitación, nadie te va a abrir a las 4 de la mañana. Yo aquí te lo automatizo, te mando un enlace, te digo, oye, a las 4 de la mañana podrás entrar. Entras, tienes tus llaves, reservas los días que quieras. Y ya no solo para los inquilinos, a lo mejor para el servicio de limpieza. Si van 2 veces al mes a limpiar, pues no tienes que estar pendiente de avisar a los inquilinos, de que estén en el piso para que la limpiadora o el servicio de limpieza pueda estar allí a esa cierta hora. Nada, tú te le das un código, hacen la limpieza, lo recogen todo y a casa. Por eso te digo que al Mira, final bueno. es un win-win en todos los sentidos porque un propietario al final a estas cosas no puede acceder o puede, pero no le van a salir rentables. Nosotros como gestionamos más viviendas nos podemos permitir tener esos automatismos y tener esas herramientas que al final le favorecen a todos. Claro. A nosotros nos dan un producto más económico y más viable porque ya te digo que la mayoría de inquilinos que han alquilado con nosotros con estas funciones están encantados. Llegar y ver las llaves, Hombre, claro. es como un Airbnb realmente. Sí. Lo que pasa que para más larga estancia, ¿no? Que un Airbnb, Claro, o sea, funciona igual. claro, esto no, que no nadie se lleva a confusión porque esto sé que hay mucho, lo nuestro no es un alquiler turístico, es un alquiler temporal. No, vuelve con eso de así tenemos donde... Con esto hay mucha confusión, que nadie se confunda que no es un Airbnb que... Claro, a ver, con esto hay mucha confusión, que nadie se confunda, ¿vale? Porque el alquiler turístico al final es, tú alquilas una habitación durante una semana o alquilas un hotel o lo que sea, esto no es lo mismo, o sea, estos son estancias de un mes hasta 12 meses, bueno, no llega, 11 meses, 30 días, ¿vale? Y eso es el tipo de contrato que hacemos nosotros y el tipo de estancia que damos es un alquiler, o sea, damos una habitación temporal. ¿Vale? Entonces no tiene nada que ver con el turístico, pero sí que intentamos darle esas cosas que en otros sectores se están haciendo, que funcionan muy bien. Al final no dejamos de coger cosas que funcionan y a la gente le gusta, copiarlas y traerlos a un nicho que quizás estaba pues más dormido o no se estaba utilizando. Claro. Y la verdad a la gente le gusta. O sea, yo sinceramente, si tuviera que alquilar una habitación, preferiría eso 1000 veces antes. Yo Hombre, personalmente. claro, todos los servicios que dais al final son, claro, comodidad. Y al final la comodidad a todo el mundo le gusta. Exacto. Claro, entonces, has comentado lo de 11 meses y 30 días, porque esa es la diferencia. O sea, ¿no podrías estar un año completo? A ver, según cómo está regulado todo, normalmente cuando pasas de un año ya dejaría de ser un alquiler temporal, entonces ya entrarían otras condiciones o se puede malinterpretar el tipo de contrato, ¿vale? Entonces, como normalmente a partir del año ya se puede llegar a considerar una vivienda habitual y ya va regido por la LAO con todo lo que ello conlleva, normalmente lo que nosotros hacemos es un contrato de 11 meses, pues eso, y los días que sean, pero que no supere el año, y si te quieres quedar más tiempo, pues renovamos contrato y ya está. Pero prefiero hacerlo así porque al final es regirnos por lo que está regulado, que es alquiler temporal, hasta un año, menos de un año. Pues vamos a hacerlo así y ya está. Si te quieres quedar más tiempo no pasa nada. De hecho, ahora también están poniendo nuevas normativas. Ahora te solicitan, o sea, si vas a hacer, pues como lo que hacemos nosotros, que son reservas online, en este caso, te exigen un número de referencia de alquiler, que es el NRA, y más que nada para saber distinguir y ver quién es pirata y quién no, de quién hace alquiler turístico y quién hace alquiler de temporada.
básicamente es para eso, ¿verdad? Porque Sí, a ver, yo tampoco- pienso, o sea, tampoco se ha dado mucha luz sobre esto, es algo que entró en julio, si no recuerdo Sí, mal, es es algo muy nuevo. La verdad, creo que hay mucha gente alquilando habitaciones que no lo está haciendo, porque ya te digo, es algo que además es bastante engorroso de hacer. Porque es un número que tú le asignas a la... Sí, es como un número de expediente que dan, que Sí. tú tienes que asignarlo a tu anuncio cuando lo publicas en internet para estar según la ley, ¿vale? Porque eso hasta ahora pues no había ningún problema, pero yo entiendo que esta legislación que están haciendo va enfocada, entiendo yo, a distinguir el turístico del alquiler temporal. Porque al parecer pues había gente pues que Cierto estaba... conflicto. Sí, Exacto. eso sí, solo lo necesitas si haces reservas online, como es nuestro caso. Exacto. O sea, si tú tienes un alquiler por habitaciones y lo haces en físico todo y te pagan a ti, hacen transferencia y más, no te hace falta. Vale. Pero si la reservas online, sí. Eso es. Al final es que todo lo que sea reserva online, que es dar un dinero cuando tú, Eso pues es. evidentemente no has visto el piso o no tal, porque es lo que tú estás diciendo, que igual que cuando te vas de hotel no te vas a visitarlo primero, ojalá poder hacer 2 viajes. De esta manera, claro, te aseguras. Pero, claro, en todo este mundo, vosotros lo sabréis, en cuanto que tú metes que se pague antes y demás, aparecen los estafadores. Y aparece la gente que te sube 4 fotos de un piso, no son lo que dicen ser, Aquí- te cobran. Entonces, ¿cómo se distingue? O sea, ¿este número, por ejemplo, ayudaría a distinguir una estafa de un anuncio real? Creo que ayudaría a controlarla. No o sea, tú ten en cuenta que esto está más hecho para separar eso, para realmente quién se está aprovechando a lo mejor de hacer alquiler turístico sin que tenga licencia, por ejemplo. ¿Vale? Y más o menos va enfocado en ese aspecto. Pero yo no me acuerdo que habías preguntado, la verdad. Ah, no, a Para ver. el tema de distinguir si Sí. el anuncio es estafa o el anuncio es real, porque claro, se ve muchas veces el típico alquiler falso, igual que Sí. hay coches falsos, igual que hay de todo, que claro, una vez que se mete dinero en internet, Ya, pero con un es código caldo de eso, cultivo. con un código tampoco, porque si quieres hacer la estafa la vas a hacer igual. Te lo no- inventas y claro, listo, ¿no? exacto. No A ver, aquí necesitas la ningún código. solución que es que realmente las plataformas donde se hace la reserva es un tercero que no tiene nada que ver ni con nosotros ni con el inquilino. O sea, al final, como hemos dicho antes, nosotros trabajamos sobre todo pues Idealista y Fotahome, no nos patrocinan, por cierto, pero... Pero estaría bien. Exacto, estaría bien, por si nos quieren patrocinar. Y lo hacemos a través de ellos, entonces al final es una empresa aparte que ellos tienen un desinterés tanto con unos como con otros y median, ¿vale? Entonces ellos también tienen sus seguros, tienen sus historias y en el caso de que, por ejemplo, viene un inquilino y no es lo que esperaba o pasara cualquier cosa, de nuevo, pasa lo mismo como pasaría con, por ejemplo, Booking o Airbnb. Pues si tú vas a un hotel y no es lo que tú habías contratado, no era lo que era, pues reclamas a Booking y Booking ya intentará mediar entre las dos partes. Entonces, es lo que te digo, al final es que no hemos inventado nada, o sea, hemos traído cosas que funcionan a nuestro nicho y ya Claro. está. A ver, ¿qué te da más seguridad? Si ves pues en Airbnb un apartamento o si lo ves y llamas por teléfono en Wallapop, que también lo tiene el mismo apartamento. Pues yo prefiero por Ya, Airbnb. claro, sí, que te da una seguridad, Claro, aunque tengas exacto. que pagar Tengo un por poco lo menos más. a alguien donde puedo reclamar el problema, por lo menos. Claro, esa plataforma que al final se lleva su comisión, pero Eso porque es. hace una faena. Al Exacto. final, claro, Sí, sí, sí. Eso es. los intermediarios muchas veces parece que no, pero son completamente necesarios para Exactamente. depende de qué Sí, sí, sí. gestiones. Y vosotros que estáis metidos de lleno en el mundo este, ¿hacia dónde creéis que va abocado? O sea, es una pregunta que siempre me gusta hacer. ¿Cómo veis el panorama y vuestra situación personal en un plazo corto medio de 5 o 10 años? Entonces, ¿cómo creéis que va a ir el sector inmobiliario y cómo veis vosotros dentro de ese sector inmobiliario con Imperium Home y con todo lo que vosotros hacéis? A ver, nosotros en nuestro nicho en concreto, yo creo que es algo que va a seguir creciendo. Ahora mismo no hay muchas empresas que den un servicio tan completo como el que estamos dando nosotros, ya no solo de cara al inquilino, sino de cara al propietario. En general, todo creo que es un producto muy bien terminado. Sobre todo por lo que te digo, porque acompañas de la mano tanto a inquilino como a propietario, o incluso a un comprador que viene de fuera. Y creo que es algo que poco a poco, como tú has dicho antes también, la gente está adaptando su mentalidad y está entendiendo que las cosas cambian y a veces, pues bueno, hace unos años vivíamos en casas, ahora vivimos en fincas y más adelante viviremos en habitaciones, igual dentro de 30 años vivimos en cápsulas, pero no, claro, como los chicos. Como Son Goku. Sí, pero tampoco tiene que ser malo en sí porque al final hay necesidades y hay distintos tipos, o sea, hay distintos tipos de necesidades en el sentido de que yo, por ejemplo, si el día de mañana tengo, por ejemplo, la opción de poder dormir en un habitáculo pequeño, pero me cuesta la mitad de lo que me podría costar una habitación, pues igual, en vez de reservar una habitación, reservo esa cosa. Entonces, al final, creo que no es un problema. Lo bueno es que tengamos variedad y podamos elegir.
Es decir, que yo pueda elegir y decir, pues mira, me quiero alquilar un piso, me quiero alquilar una mansión, me quiero alquilar una habitación, quiero alquilar una cápsula, quiero alquilar, yo qué sé, lo que sea. Sí, sí. Que no sea solo por obligación, porque no tengas otra alternativa, que es el caso Exactamente. que se está dando mucho últimamente con el tema del alquiler. Claro. Yo creo, o sea, eso sería lo ideal, la verdad, que hubiera un equilibrio de todo. Claro. Que pudiéramos ser pudiéramos- libres. Renta per cápita. Sí. Pues nada, Iván y Fran, ha sido un placer. No sé si os queda un speech final o algo que tengáis que decir al final para terminar, pero vamos, por mi parte ha sido un auténtico placer teneros. Nos habéis iluminado en muchas cosas. Hay muchas cosas que a mí me han gustado porque esos pequeños tips que tú dices que, bueno, pues yo los digo por si alguien ayuda, pues ayudan un montón. Porque al final son cosas que el ciudadano de a pie no tiene la obligación de saber y nadie le informa de las posibilidades y las opciones reales que tenemos de ser propietarios, de ser inquilinos, de invertir y de todo lo que engloba el mundo inmobiliario. Entonces, por mi parte, chicos, un placer y que estáis invitados cuando queráis. Aquí, bueno, si queréis podemos hacer una inversión juntos o algo. Tengo 0 euros, pero el sirve a tope. El vídeo está echando fuego. Chicos, Muy bien. Oye, encantado, ¿eh? un placer.